tal? Bienvenidos una vez más a Béisbol Entre Canas a través de Idea Marketing Podcast, el canal en YouTube, contenidos necesarios. Suscríbete, comenta, dale me gusta y apoya esta hermosa iniciativa. Bien, nosotros continuamos, Pedro Mena y quien les habla, hablando de béisbol. Y nos ubicamos en un escenario, Pedro, que me parece interesante. Hemos venido hablando capítulos anteriores de esa superestrella, del tipo que firma por una cantidad de millones. Pero resulta que el chamo no está jugando tenis individual, no. Está jugando béisbol. Un deporte de conjunto. 25 peloteros en un roster de Grandes Ligas que en agosto-septiembre se expande a 40, donde todos tenemos la misma chaquetilla y deberíamos tener el mismo fin. Jugar buena pelota para que el equipo sea exitoso. Ese muchacho, ese rookie, ese novato, ese prospecto, ¿qué trabajo se le hace para que él entienda desde el día 1 que aunque tú seas muy bueno, dependes de un colectivo que se llama equipo? Bienvenido, Pedrito. Gracias, Luis, y gracias a la fanaticada que nos sigue, y sigan porque hay capítulos buenos que les va a interesar. El problema de estos muchachos es que, y hablando mucho de tu pregunta, es que el béisbol sí es de equipo, es de equipo, pero hay un momento en que la individualidad es muy importante. Sí, claro, claro. Sobre todo cuando tú vienes caminando. O sea, hay un proceso, que es lo que hablamos en un capítulo anterior sobre que juega Dominicana, la rookie, la clase A, ¿ok? Esto también es muy, muy parecido, porque en Dominicana, en ligas menores, ganar títulos es bueno. Pero no es lo más importante. Pero no es lo más importante. Es para desarrollar. El béisbol invernal es para ganar. Eso sí. Nadie va a decir, yo le voy a dar chance a este muchacho porque no. Es netamente ganar. Claro. A veces no sabemos cómo equipos se mantienen en las ligas con mal gerencia, pero bueno. ¿Qué pasa en el béisbol de la MLB o en las mismas asiáticas? Todo el mundo quiere ponerse, como dicen, las pilas. Porque si yo me quedo, puedo perder mi carrera. Correcto. Entonces tú tienes que aprender a lo que te dicen tus coaches. Mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pam, bate aquí. Y vas a clase A, a la rookie, vas a la clase A. Los coaches van a ayudar siempre y cuando tú tengas el talento. Ok. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, no, pero es que están apoyando mucho al que le dieron 5 millones. Esa es la pregunta que todo el mundo quiere saber. Y el de 5 y el de 10 mil dólares no le paran. No, sí te paran. Creo que ahí todos son igual. Si te ponen atención, es igual, porque llega un momento en que todo está igual. La atención del equipo es igual para el baratico al que firmó un bono de superestrella. Exacto, hasta empiezan a diferenciarse. Empiezan a diferenciarse, pero no son los coaches. Son los mismos peloteros que empiezan a abrirse paso y a demostrarle a los coaches y a la organización que ellos tienen tanto igual o más talento que el de los 5 millones. Caso Altuve. Un caso como Altuve. 15,000 fue que le dieron. 15,000, pero Altuve nunca fue prospecto. ¿En serio? Sí, en serio. Nunca fue chiquitico. Él se fue abriendo camino, él solo. Qué bueno, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que mucha gente piensa que otros hicieron su camino solo. No. Van apoyando el hombre del billete. ¿Por qué? Porque la inversión está en el hombre que supuestamente los scouts y la gerencia dijo, este es el tipo. Mira, y hay una cosa que yo no sé si sea buena o mala, pero aquí no hay secretismo en el béisbol. Es una cosa increíble. Bueno, en el béisbol, en el fútbol, en la NBA, en los grandes deportes no hay secretismo. O sea, es como un, ¿cómo te explico? Es como un caché que se da el equipo
Padres de San Diego cuando dice, yo firmé al novato Ethan Salas de Venezuela y le dimos $5 millones. O sea, eso no es un secreto para nadie. No, La sí. empresa no se lo calla, los medios lo publican. Ahí viene la gran presión para ese muchachito, que como tú decías en un capítulo anterior, bueno, lo emocional, ¿no? Manejar una cifra de tantos ceros a una edad tan temprana es complicado. Pero ese muchacho lo firman, mucha gente se juega a Rosalinda por él, va a un equipo, a un conjunto, a una organización, y aunque te vamos a tener el ojo puesto porque eres una inversión muy grande, también el de la inversión pequeña pudiera dar el batacazo. Ahora, ¿cómo se engrana, Pedro, en un equipo, en una granja? Tú que has estado en México, en Asia, en Corea, en Japón, en Venezuela, ¿cómo haces tú para engranar aquí con los caribes en Venezuela? ¿Cómo haces tú para engranar los egos? Oye, porque yo a lo mejor no he demostrado, pero tengo etiqueta de superestrella. A ti te firmaron de chiripa. ¿Cómo haces tú para que esos tipos de lodo se la lleven bien? Mira, es rudo, es rudo. A mí me pasó en mi primer año que llegué a Caribe, porque no es lo mismo hablar, asesorar a alguien y decirle. Hubieron gerentes en otro momento que me preguntaban, Pedro, ¿qué podemos hacer con este pelotero? Y yo daba mi opinión porque yo estaba fuera de la tribuna, como dicen en la tribuna. Manager de tribuna. Manager de tribuna, así los gerentes, así vemos de todo. Pero una vez que tú llegas, tú ves todo diferente. Y tú dices, wow, aquí el ego chocas con él. Se respira ego, hay que tener un control. Tanto los peloteros, los dueños, la gerencia, y uno mismo llega a ese momento en que uno también se la cree. Tú llegabas a un Caribe, por lo menos en el año que yo llego. Había unos peloterazos allí, ¿no? Había muchos peloteros con nombre. Grandes ligas. Grandes ligas, AAA, AA, prospectos, y tú decías, wow, estos tipos, y tipos que no te voy a hablar que no tenían estatus ya que habían sido grandes ligas, pero se manejaban de una manera. Entonces, tú tienes que aprender a eso, a manejar. También hay una parte muy, muy, muy difícil, y la tienen los managers, cuando hablan de la armonía en un dogado. La armonía en un dogado. Es difícil tener 30 tipos dentro del dogado que todos te quieran, o por lo menos digan que te quieren, o que quieran hacer lo que tú quieras hacer. Entonces es difícil. Y todos quieren jugar. Y todos quieren jugar y dicen cosas a las espaldas de los managers, dicen cosas a espaldas de los coaches, a espaldas de los gerentes. Hermano, es que aquí hay peloteros de $30 millones. Imagínate en Grandes Ligas. En Grandes Ligas hay tipos de $30 millones que tienen un manager que vale 500,000. Y el manager es el que manda, papá. O sea, la disciplina también de un pelotero, que por eso te decía, desde chamo, tú me firmaste y me diste un superbono. Ya ese es un capítulo superado, papá. Usted ahora entró a la realidad. Le damos la virtualidad y ahora tú eres un pelotero más uniformadito. Tienes que aprender a ser líder, tienes que aprender a respetar, tienes que aprender a manejar. Pero esos egos siempre van a estar allí presentes. Sí. Y hay algo que nos lleva directamente a un punto que creo que es muy importante. Ponle que tú firmas a un peloterazo que está en proceso de formación, viste una millonada, es prospecto, sí tiene, pero llega con retardo. Es shortstop, pero caramba, el shortstop que tiene el equipo al que tú vas a sustituir, le quedan 2 o 3 años y se llama Derek Jeter, por poner un ejemplo. O sea, lo que tuvo que esperar Volpi a que se retirara Jeter para poder llegar al campo corto de los Yankees. Lo está jugando muy criticado, muy malo con el bate, etc. Entonces, ese pelotero debe entender que a lo mejor él inicialmente va a ser banca. Y resulta que los grandes equipos, si no tienen profundidad, si no tienen una buena banca, no son nada. Y te pongo un ejemplo del béisbol actual, que en este momento lo tenemos en el Quique Hernández. Qué pelotero tan espectacular, Quique Hernández. Un tipo que lo pones a tercera base, es una estrella. Lo pones a segunda base, es una estrella. Lo pones en cualquier lugar del outfielder, es una estrella. Y Quique Hernández
cada vez que comienza la temporada, él está en el equipo. A veces se ha ganado titularidad desde el día 1, otras veces es un suplente. Con ese talento tan bueno, pero que no tiene cupo por el momento en el equipo, ¿cómo se maneja eso desde la gerencia general para un muchacho que tú le tengas que decir, tú vas a hacer lo que siempre hemos pensado, pero todavía no tienes el chance? Bueno, eso lo mueve la gerencia porque el mismo manager te da la oportunidad que tú lo muevas. Eso lo selecciona el manager, no el gerente. Entonces hay managers que dicen, este es el tipo que yo puedo poner a jugar short, puedo poner a jugar segunda base, puedo jugar en el off-field, y lo va haciendo poco a poco. Poco a poco. Y te vas dando cuenta que él no puede ser regular en una posición. Quizás se cansa. Porque es muy bueno en varios. Exacto. O quizás cuando juega más de 20 juegos se cansa en la misma posición. Okay. O no es élite. O no es élite en esa posición. Pero es bueno. Pero es bueno. Y ahí empieza a moverse. ¿Entiendes? Y tú vas viendo Marwin González. Tremendo utility. Es un buen utility, ¿verdad? Perfecto. Aquí nosotros hemos tenido un hombre en la época de los 70 que quizás mucha gente no se acuerda, el gran César Tobar, que jugaba short, segunda, tercera, off center field, right field, igualito. Sí. No todos tienen ese talento. No. ¿Vale mucha plata un pelotero así? Ese es el gran problema, que no son tan valorados como debieron de ser, porque también hay algo que la gente no entiende. No es lo mismo estar en un banco preparando y esperando el chance, preparándose para batear o preparándose mentalmente, yo no sé para qué, esa sería la pregunta, ¿a dónde voy a jugar? Short en el center field. Hubo un pelotero dominicano en estos días que lo vi y dice, yo llegaba el primer inning era el inning más tranquilo mío, porque el equipo salía a jugar y yo estaba en el dogado. En el segundo inning me ponía los guantines y ya agarraba el bate y empezaba a hacer swing, caminaba para allá, buscaba para acá, tenía que estar listo. Y en una entrevista el manager le dice, bajan a un pelotero a la liga menor y le dicen, yo voy a hacer, vas a salir de mi gente, vas a estar pendiente, pero pregúntale a fulano que él sabe cómo prepararse para eso. Sí. Entonces es difícil. Claro. ¿Por qué? Porque mira, en cualquier sitio es difícil. Mira, jugar béisbol invernal, jugar un juego de Grandes Ligas, es difícil. Y nadie cuando es un muchacho no va a estar en una granja, va a estar en una academia, va a estar en un tryout. Es difícil que un chamo de 14 años diga, yo lo que quiero hacer es utility, o sea, ser banca y que me metan en cualquier posición o que me saquen a batear o a correr y luego el trabajo. Cada quien en ese momento quiere ser campo corto, aunque termine como pitcher. El utility player es una herramienta a la que llega un pelotero cuando tal vez se da cuenta, oye, me quieren en Grandes Ligas, pero saben que soy muy bueno en varias cosas, pero no tan bueno como para ser el regular y el dueño de la posición. Exacto. Y eso requiere, Pedrito, creo que de una gran madurez mental total. Y un manager con un olfato para mantener ese tipo allí como su primera herramienta y decir, tranquilo que tú sabes que tú o corres o bateas o juegas atrás o juegas adelante, pero cuando se me ponga fea la cosa, tú eres el primero. Es tan difícil como tener un microondas en su casa. ¿Qué pasa con los microondas en la casa? Tienen que estar listos para todo. es difícil, Luis. No, y tú los ves los peloteros. No es fácil. Sí. Lo que pasa es que la gente... Ay, no, es que este no batea mucho. Pero ¿cómo tú vas a batear si sales hoy a batear? Y dentro de 15 días te sacan para que tú des un batazo. O juegas hoy esto y mañana debe el center field. Sí, así es. ¿Entiendes? O hasta en el mismo juego. O hasta en el mismo juego lo hacen. Entonces, por eso es que Quique hoy es valioso, como Martínez fue en una época, o para el dominicano como fue también Marwin González, César Tobar, el mismo de aquí de Barquisimeto, de Cardenal, que dio el hit con
Tomás Pérez, Tomasito Pérez jugaba en todos lados. en todos lados. Entonces, no es fácil para ellos. No es fácil económicamente ni mentalmente, Nunca porque van a nunca llegan a ganar el tanta dinero que todos pensaban. ¿Por qué? ¿Cómo que te voy a firmar? Sí, allí está la cosa. Bien, lo dejamos hasta acá en nuestro capítulo de hoy, que es sabroso hablar de béisbol con Pedro Mena, y por supuesto hacerlo a través de Idea Marketing Podcast. Suscríbete el canal, contenidos necesarios en YouTube. Mira nuestro podcast completo en Idea Marketing Podcast, canal de YouTube.